primer bloque del día, mejorando el diagnóstico y el manejo hospitalario de las hepatitis virales, y empezaremos con el doctor Juan Carlos Ruiz Cobo, que nos presentará el cribado de hepatitis virales en urgencias del Hospital Vall d'Hebron. Juan Carlos es especialista en aparato digestivo, formado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Desde el año 2022 trabaja en el Servicio de Patología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y se dedica a la práctica asistencial e investigación, fundamentalmente en hepatitis virales, autoinmunes e inmunomediadas. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Buenos días, Ana. Muchas gracias. Bueno, gracias también a todos vosotros y a la organización por invitarme a dar esta charla sobre el cribado de hepatitis virales en el Servicio de Urgencias del Hospital Vall d'Hebron. Bueno, estos son mis conflictos de intereses y esto un poco el índice que vamos a seguir y que ahora vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar, vamos a hacer una introducción sobre los virus de la hepatitis B y C. La hepatitis B tiene una prevalencia global a nivel mundial del 3,8% de la población. Sin embargo, como podéis ver, esta prevalencia varía mucho entre regiones. El diagnóstico se basa en la detección del antígeno de superficie. El antígeno de superficie son unas proteínas que están en la envuelta del virus. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que miramos no es el material genético del virus para el diagnóstico, sino estas proteínas que se excretan en forma de partículas subvirales, que son esta especie de envuelta con las proteínas que vemos ahí. Además, es importante destacar que los pacientes con infección por el virus de la hepatitis B pueden presentar, de una forma un poco simplificada, hepatitis o infección crónica. La hepatitis crónica se asocia a carga viral, elevación de transaminasas, inflamación hepática y, por tanto, progresión del daño hepático en forma de hepatocarcinoma y cirrosis. Mientras que los pacientes con infección crónica tienen carga viral baja o incluso indetectable, transaminasas también bajas, sin inflamación hepática y, por tanto, no hay progresión del daño hepático. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento curativo. Los antivirales lo que hacen es disminuir la carga viral, las transaminasas y la inflamación y, por tanto, solo tienen sentido en pacientes con hepatitis. Por otro lado, tenemos el virus de la hepatitis C, en el que también la prevalencia a nivel mundial es del 0,75%, pero varía mucho entre regiones y el diagnóstico es un poco más simple. Se basa en la detección de los anticuerpos antivirus C, que es un marcador de contacto de la respuesta del sistema inmune y es positivo en pacientes que tienen la infección, pero también que la han pasado. Por eso, en aquellos positivos detectamos el material genético del virus, el RNA, que es lo que marca la infección activa. En aquellos pacientes con infección activa podemos tratarlos durante 38 y 12 semanas con agentes antivirales de acción directa que consiguen la curación en más de un 95% de los pacientes. Bueno, desde hace unos años la OMS ya tiene una serie de estrategias para intentar paliar la amenaza de las hepatitis virales respecto a la salud pública. Su objetivo primordial era para el año 2030 reducir las nuevas infecciones en un 90% y la mortalidad en un 65%. Aquí podéis ver una cascada que representa todos los pasos que se involucran en la atención a los pacientes con hepatitis virales. Hay muchos pasos y, por tanto, hay muchos puntos en los que podemos perder pacientes y, por tanto, son candidatos a optimización. En este caso, vamos a hablar de diagnóstico, pero también de la vinculación, y es importante. No tenemos solo que diagnosticar a los pacientes, tenemos que conseguir que vengan a consultas, porque si no, no vale para nada. Bueno, en cuanto al cribado de hepatitis virales, es importante destacar que se estima que el 90% de los pacientes infectados por virus B y casi el 80% de los infectados por virus C no han sido diagnosticados a nivel mundial. Esto es así porque las hepatitis virales son infecciones asintomáticas hasta estadios muy avanzados de la enfermedad y, por tanto, para conseguir diagnosticar pacientes en fases iniciales y potencialmente reversibles, tenemos que cribar a individuos que aparentemente están sanos. Existen diferentes formas de clasificar el cribado, aunque la más habitual es hacer un cribado en base a factores de riesgo o un cribado universal. El cribado basado en factores de riesgo se basa en coger una población con una mayor prevalencia de hepatitis virales y, por tanto, es una medida más coste efectiva y es por lo que se utiliza habitualmente más. Sin embargo, requiere conocimiento de los factores de riesgo a nivel epidemiológico, no solo a nivel teórico, sino que también tenemos que ser capaces de identificar estos factores de riesgo en la población. Y esto a veces es lo que es difícil, porque los factores de riesgo de hepatitis virales tienen mucho estigma a nivel social, consumo de drogas, relaciones sexuales de riesgo, y a veces los pacientes nos mienten e incluso otras veces, como los han tenido hace más de 30 o 40 años, ni siquiera se acuerdan.
En contraposición tenemos el cribado universal, que es una estrategia que lógicamente es más cara porque tenemos que cribar a más pacientes, pero evitamos perder pacientes y además no requerimos ni conocer los factores de riesgo en la población diana. También me gustaría destacar lo que es un cribado oportunista, que es, para entendernos fácilmente, aquel cribado que hacemos aprovechando una oportunidad. Por ejemplo, el paciente viene a consulta por otro motivo y le cribamos, ya sea porque el paciente lo pide, que hay pacientes que lo piden con respecto a hepatitis o VIH, o en un programa nuestro. Bueno, para hablar de cribado es importante conocer la prevalencia de hepatitis B y C en España, y los datos que teníamos inicialmente eran estos datos del estudio de seroprevalencia entre 2017 y 2018, que muestra que en la población sana, entre 20 y 80 años, un 0,22% de los pacientes tenían infección crónica por virus C y otro 0,22% infección crónica por virus B. En base a esto, se establece que España es un país de baja prevalencia de hepatitis virales y, hasta el momento, lo que se ha recomendado siempre es el cribado exclusivamente en pacientes con factores de riesgo o que vienen de países de alta endemicidad. Bueno, ya centrándonos un poco más en el servicio de urgencias, esto es un poco lo que da pie a nuestro trabajo. Los servicios de urgencias son con frecuencia el único punto que tienen muchos individuos con el sistema sanitario. Incluye esto individuos marginados, inmigrantes, personas con trastornos psiquiátricos o personas de edad avanzada, que la única vez que van al médico es cuando se encuentran tan mal que tienen que ir a urgencias. Además, algunos de estos grupos de pacientes tienen mayor prevalencia de factores de riesgo. Los migrantes de países con altas prevalencias, usuarios de drogas por vía intravenosa o pacientes con conductas sexuales de riesgo. Por tanto, la prevalencia de hepatitis virales en el servicio de urgencias podría ser mayor que en la población general, y no solo eso, sino que podría ser la única oportunidad que tenemos para cribar a estos pacientes. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue implementar un proyecto de cribado oportunista de hepatitis B, C y delta, y no solo eso, sino también vincularlos al servicio de patología para un tratamiento adecuado. Además, queríamos determinar si este cribado era coste efectivo y analizar el impacto, si conseguíamos mantener el cribado el tiempo suficiente, en la prevalencia de hepatitis virales. Bueno, como hemos dicho, es un estudio prospectivo que se hizo en el servicio de urgencias del Hospital Vall d'Hebron desde enero de 2020 y que actualmente sigue ongoing. Se incluyeron todos los pacientes adultos que vinieron al servicio de urgencias y requerían una analítica por cualquier motivo. Es decir, no pinchábamos al paciente expresamente para hacer un cribado. Era un paciente que se le iba a sacar sangre y se cribaba. En cuanto a los criterios de exclusión, excluimos a pacientes que se negaron a hacer el cribado y también a pacientes que ya tenían serologías pedidas en los últimos 3 meses, para intentar minimizar costes innecesarios. En cuanto a la participación, lo que hicimos fue distribuir material iconográfico por urgencias y el consentimiento informado se obtuvo de forma oral por parte del médico que atendía a cada paciente. Aquí podéis ver un poco un diagrama de cómo funciona esto. Por encima de la línea roja sería el servicio habitual de los pacientes en urgencias. Un paciente está enfermo, va al hospital y ya sea directamente o después de un ingreso hospitalario se acaba yendo a su casa. Y por la parte de abajo de la línea vemos el cribado, que como podéis ver no interrumpe en ningún momento la atención a los pacientes en urgencias. En la muestra de sangre que hemos sacado en el episodio de urgencias es donde miramos el antígeno de superficie y los anticuerpos antivirus C. En aquellos casos positivos también solicitaremos los anticuerpos antidelta y la viremia del virus C, y así podemos clasificar a los pacientes en pacientes con infección crónica por virus C, B o con infección B y delta. Todos estos pacientes que fueron positivos fueron valorados individualmente por un facultativo y se llamó a los pacientes. Se les llamaba y se les explicaba si conocían ya el diagnóstico de hepatitis, si querían una cita con nosotros para que les explicásemos, ofreciésemos tratamiento en caso de ser necesario. Además, fuimos recogiendo datos de forma prospectiva de las características demográficas, epidemiológicas, antecedentes médicos de interés, incluyendo si ya sabían que tenían hepatitis o si figuraba en la historia en algún momento que tenía hepatitis, y también datos analíticos y de la vinculación y al tratamiento después del cribado. Bueno, aquí os enseño una gráfica que está separados en periodos de 3 meses, el número total de pacientes cribados en urgencias durante los 2 primeros años. Como veis, tuvimos algunos problemas con el COVID, porque justo empezó el programa los meses antes, pero se pudieron solventar. Y lo que hicimos para solventarlos, ¿qué fue? En primer lugar, simplificamos la petición de las serologías. Antes había que hacer, tampoco es mucho, pero varios clics, y lo que hicimos fue un perfil en el petitorio que con un solo clic ya pedías las serologías.
Además, se distribuyó más material iconográfico, no solo para los pacientes, también para los profesionales del servicio de urgencias, y se fue transmitiendo feedback de estos resultados. Cabe destacar aquí un poco que aquí no es el trabajo de los médicos de urgencias, de hecho muchas veces las enfermeras aportaban más o estaban más pendientes de esto, viendo que salían con datos positivos, ellas también estaban motivadas para hacer esto y yo creo que es importante. Bueno, estos datos de los 2 primeros años acabaron siendo objeto de una publicación por el doctor Llaneras en octubre de 2023. Y en esta publicación lo que vimos es que de los 17.000 pacientes cribados había una prevalencia de anticuerpos antivirus C del 3,8%, de RNA del virus C del 0,7% y de antígeno de superficie del 0,52%. Es decir, la prevalencia era casi 3 veces mayor que la descrita previamente en la población general. Y por este mismo motivo decidimos que este programa parecía que tenía sentido, teníamos una prevalencia muy alta y que estábamos consiguiendo vincular bastantes pacientes. Y, por tanto, seguimos hasta ahora, realmente. Aquí tenemos los datos separados igual que antes, hasta junio de 2024. Y lo que vemos es que en 4 años y medio hemos cribado 36.000 pacientes en el servicio de urgencias. Y aquí veis otra vez un nuevo bajón en el número de peticiones de cribado. Bueno, esta disminución la atribuimos un poco a la dificultad para mantener la motivación en urgencias para seguir haciendo el cribado. Y como podéis ver, lo hemos solventado y ahora explicaremos cómo. Bueno, si el problema era que los médicos de urgencias no podíamos mantenerlos motivados durante, claro, casi 4 años seguidos haciendo el cribado de forma constante, en un sitio donde la presión asistencial es muy alta, y es que además el servicio de urgencias tiene un recambio de personal muy frecuente con los residentes. Por tanto, decidimos que tenía que ser un cribado automático. Automático, que quiere decir que los pacientes se seleccionasen en el laboratorio en muestras ya obtenidas y se testasen así. Esto tiene 2 puntos que hay que destacar. Lo primero es que, como se hacía en el laboratorio de la selección, ya no había un consentimiento informado. Pero bueno, en vista de los resultados tan buenos, nuestro hospital se decidió que se iba a instaurar como un programa asistencial, ya no un proyecto de estudio, y como no supone la realización de ninguna muestra adicional, se aprobó por el Comité de Ética la exención de este consentimiento informado oral. Y por otro lado, el seleccionar las muestras en el laboratorio nos ayuda, por un lado, a minimizar las pérdidas de pacientes potencialmente cribables y, además, en base a los datos demográficos que constan en la historia electrónica, podríamos hacer algunos filtros, no muy complejos, pero para seleccionar mejor la población diana de pacientes. De hecho, decidimos excluir a partir de aquí los pacientes de 81 años o más, porque tenían una prevalencia muy baja en los datos previos de hepatitis B, y aunque la prevalencia de hepatitis C sí que era alta, de los pacientes que diagnosticábamos, solo el 15% acababa tratándose, porque tenían bastantes comorbilidades y una baja expectativa de vida. Aquí tenéis las características de los pacientes con infección por virus C, que tuvieron una prevalencia de forma global, ya no de 2 años, sino de los 4 años y medio, del 3,6% de anticuerpos antivirus C y un 0,55% de pacientes eran virémicos. De los 200 pacientes virémicos, ves en la tabla, en la columna en verde, que la edad mediana era de 70 años casi, que es bastante avanzado, que más o menos la mitad eran hombres y la mayor parte nacidos en España. Cabe destacar dos cosas, y en primer lugar es que solo el 42% de los pacientes tenían factores de riesgo para hepatitis virales. Es decir, de todos los pacientes que diagnosticamos, la mayor parte no hubieran sido cribados siguiendo las guías habituales. Y, por otro lado, también cabe destacar que un 20% de pacientes tenían cirrosis en el momento que les cribamos, es decir, eran pacientes cirróticos y, a pesar de ello, con una enfermedad que va progresando, que es la hepatitis C activa. También quisimos comparar un poquito si había alguna diferencia entre aquellos pacientes que ya sabían que tenían hepatitis C o figuraba en la historia clínica y aquellos que eran de nuevo diagnóstico. Y lo que vimos es que los pacientes de nuevo diagnóstico eran de forma significativa menos españoles, aunque un 75% lo eran, y que un menor porcentaje tenía factores de riesgo y cirrosis. Probablemente estas 2 características están menos representadas en los pacientes nunca cribados porque son motivos para cribar a los pacientes, ¿no? Aquí tenemos una cascada de vinculación de los pacientes con infección por virus C, en amarillo los pacientes que no se habían testado nunca y en rojo aquellos que ya constaba el diagnóstico de hepatitis C. Y vemos como de los 200 pacientes,
más de la mitad se consideraron no candidatos a vinculación, es lo que os decía. Tenemos una población bastante envejecida con una edad mediana de 70 años y muchos de estos pacientes, después de valorarlo y hablarlo con ellos, no consideramos que fuesen candidatos a tratamiento. Sin embargo, de estos 98 pacientes que se consideraron candidatos, estamos muy contentos porque el 95% conseguimos que viniese a la consulta. De estos, el 95% también conseguimos que empezasen tratamiento y de todos estos, aunque hay algunos que están pendientes de completar tratamiento, ya 75 se han curado de la hepatitis C. Aquí tenemos otra tabla muy parecida, pero de la infección por hepatitis B, que vemos que la prevalencia global fue de 0,59%. Las características basales destacar en la columna verde que la edad mediana sí que fue menor, de 58 años, que tenía un mayor porcentaje de varones y bastante menor porcentaje de pacientes nacidos en España, solo un 56% de forma global. Además, un porcentaje incluso menor presentaba factores de riesgo, solo un 14%. Y destacar que 9 pacientes tenían anticuerpos antivirus delta positivos. Cuando separamos las características entre los ya conocidos y los nunca cribados, encontramos que aunque había una tendencia, esta no era significativa, hacia que los pacientes con menos factores de riesgo, o sea, con los factores de riesgo hubieran sido cribados más, y también que los pacientes que nunca se habían cribado tenían menos cirrosis, que esto sí era significativo. Además, destacar aquí que, si veis la última fila, de los pacientes que ya eran conocidos, había 70, un 63%, que ya estaban vinculados a consultas y hay que decir que estos pacientes realmente el cribado no les ha aportado nada, porque ya estaban en seguimiento. Por tanto, tenemos aquí la cascada de vinculación de la hepatitis B, también muy similar. De los 215 pacientes que diagnosticamos, sacamos en la siguiente a los 70 pacientes que hemos dicho que ya estaban vinculados y, por tanto, el cribado realmente no les está aportando nada. Y nos quedamos con 145 pacientes, de los cuales 81 se consideraron candidatos a vinculación. Aquí vemos que, como la edad mediana es menor, no hay tantos pacientes que excluyamos por la baja expectativa de vida. Además de estos 118 pacientes candidatos a vinculación, 101 finalmente se vincularon, que son datos muy buenos teniendo en cuenta la población a la que nos enfrentamos, con mucho inmigrante, muchas veces en situación irregular, que es bastante complicado. Y finalmente 16 empezaron tratamiento, que como hemos dicho antes, lo que pasa es que la hepatitis B no todos los pacientes requieren tratamiento, solo aquellos con hepatitis crónica. Aquí tenéis en esta diapositiva los datos que hemos visto antes del Ministerio de Sanidad, de la encuesta de seroprevalencia, de nuestros datos de 2 años y los datos de 4,5 años. Y lo que vemos al comparar los datos es que, aunque parece que la hepatitis B sigue de forma similar, ahí parece que hay una reducción, o da la impresión de que puede haber una reducción en la prevalencia de hepatitis C, que pasa de un 0,7 a un 0,55%, aunque estos datos siguen siendo más altos que los previamente descritos. Entonces, quisimos intentar analizar esto y, para evaluar si realmente la prevalencia de hepatitis C había bajado, lo que hicimos fue comparar la prevalencia de hepatitis C y B en aquellos pacientes cribados en el primer año, marcados con el cuadro en azul, y aquellos pacientes cribados en el último año, marcado con el cuadro en rojo. Es verdad que, como a partir de la automatización excluimos los pacientes de más de 80 años, también nos excluimos en la cohorte del primer año, aunque aquí sí se cribaban los pacientes de más de 80 años. Y tenemos estas dos gráficas, que es probablemente de lo más importante de la presentación, donde podemos ver en azul los pacientes cribados el primer año, en naranja los pacientes cribados el último año. Los colores un poquito más pálidos son 3 grupos de edad, entre 18 y 40, 40 y 60 y 60 y 80, y los colores más fuertes representan el total. Y lo que vemos es que, de forma total, hay una disminución de la prevalencia estadísticamente significativa de hepatitis C en el servicio de urgencias, y que, aunque esta disminución a nivel numérico es menor en todos los grupos de edad, fundamentalmente se debe a una disminución en la prevalencia de hepatitis C en la cohorte de entre 18 y 40 años. Por otro lado, si vemos a la derecha la gráfica de la hepatitis B, vemos que no hay una reducción significativa de la prevalencia de hepatitis B y que, de hecho, en el grupo entre 40 y 60 años, a nivel numérico, es mayor la prevalencia de hepatitis B en el último año que en el primero. Probablemente esto tiene sentido, y es que, como hemos dicho, no hay un tratamiento curativo de la hepatitis B. Es decir, la hepatitis B, si la detectamos, no la tratamos y, por tanto, no tenemos una herramienta para disminuir su prevalencia, como si pasa con la hepatitis C. Y, finalmente, ya quería comentaros un poquito el estudio del coste-efectividad que hemos dicho que íbamos a hacer. Es decir, queríamos ver si esto era una estrategia rentable.
Entonces, lo primero que hay que destacar es que en España se considera que un programa es efectivo, hay una disposición a pagar hasta 25.000 euros por cada año de vida ajustado por calidad. Aquí veis a la derecha algunas comparativas de otros programas de cribado que se consideran coste efectivos y actualmente se hacen en España. Y lo que vimos nosotros con nuestros datos de los 2 primeros años de cribado es que en nuestra población cribar a pacientes de hepatitis C nos costaba 7.600 euros por cada año de vida ajustado por calidad, pero es que en la hepatitis B esto era incluso una estrategia dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que era más barato hacer el cribado para el Sistema Nacional de Salud que no hacer el cribado. ¿Por qué? Porque al final, aunque gastamos dinero para hacer el cribado, por los test, por las pruebas de seguimiento, las consultas, nos podemos ahorrar muchas complicaciones, cirrosis, con muchos ingresos, trasplante hepático, bueno, y todo esto que ya conocéis. En definitiva, concluimos que sí que el cribado de hepatitis virales en nuestro hospital, en el servicio de urgencias, es una medida coste efectiva, pero hay que tener cuidado para extrapolar estos resultados porque dependerán también de la prevalencia de la población en la que vayamos a instaurarlo. Por todo ello, concluimos que a nivel mundial la mayor parte de las personas con hepatitis virales crónicas no están diagnosticadas, que la prevalencia de hepatitis C y B en el servicio de urgencias del Hospital Vall d'Hebron es entre 2 y 3 veces superior a la descrita previamente en la población general en España, que el servicio de urgencias puede ser una herramienta clave en la vinculación de estos pacientes, tanto para aquellos sin diagnóstico previo, pero también en pacientes que ya estaban diagnosticados y habían perdido el seguimiento, que tras 4 años y medio de cribado, la prevalencia de hepatitis C en el servicio de urgencias ha disminuido de forma significativa, mientras que la hepatitis B se mantiene estable. Y finalmente, que el cribado de hepatitis virales en el servicio de urgencias del Hospital Vall d'Hebron es una estrategia coste efectiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presentación y por esta excelente iniciativa. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Yo quería preguntarte, Juan Carlos, dices que el programa está previsto que continúe. ¿Tenéis algún otro filtro que creáis que pueda ser interesante aplicar o lo mantendréis como está actualmente? Bueno, pues esto yo creo que lo importante es tener en cuenta que la situación es muy dinámica. Al final, todo esto, la utilidad depende de la prevalencia que tengas y probablemente lo vayamos ajustando con el tiempo. De hecho, ya hemos hecho algún amago de incluso cribar los pacientes más jóvenes, igual dejamos de cribarlos, pero esto, y nos basamos entre los pacientes 40 y 70, pero yo creo que el mensaje es que esto tiene que ser reevaluado. No es hacemos esto y lo hacemos de aquí a dentro de 100 años. Siempre hay que ir reevaluando estos programas y ir adaptándolos a cada momento. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias.